La última banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Hans Köhler, sean todos muy bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este invento que estamos armando todavía, ya en una nueva presentación. Saludos a todos. Hola Daniel Anzilev, hola Daniel Díaz, ¿cómo están? Hola, hola Hans, hola Daniel, ¿cómo están? Hola Hans, hola Daniel Díaz. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Bueno, siguiendo con el tema del coronavirus, que es como lo que está más en boga, sobre todo desde hace ya más de un año, queremos abarcar el tema de las vacunas, pero desde un punto de vista de cómo esto se ha manejado, malinterpretado, incluso hasta podríamos decir llevado al control de las poblaciones o cómo podría eventualmente convertirse el tema de la vacuna, no solamente del coronavirus, sino que también de otras patologías, incluso patologías que no conocemos, en temas de control de salud y de poblaciones. Entonces, en relación a esto, lo que queremos hacer es hablar sobre datos generales de la vacuna. Por ejemplo, de acuerdo a lo que yo tengo entendido a nivel mundial, tenemos aquí que más o menos se han administrado alrededor de 1.800, 1.900 dosis en el mundo, digamos, de vacuna, y alrededor de personas completamente vacunadas y alrededor de 425 millones. Y eso correspondería más o menos al 5,4, 5,5% de la población mundial. Como podemos ver, hay muchas, digamos, personas que aún no adquieren vacunas y eso en parte va a hacer que se hagan muchos esfuerzos para que ojalá todas las personas se pudieran vacunar. Por ejemplo, acá en Chile alrededor de un 41%, si no 41 o 42% de la población ya está completamente vacunado. No sé si les gustaría complementar estos datos, no sé, Daniel Díaz. Bueno, parto saludando y antes de meterme al tema de las vacunas y a los temas que vamos a tratar en este programa, que sería algo así como coronavirus parte 2, quiero dar un dato, reforzar un dato que di la semana pasada que fue muy general. Hay una parte donde me pegué un speech como de 10 minutos y dije muchas cosas y hay un par de cosas que quedaron en el aire. Así que eso quería complementarlo el día de hoy. La primera, yo nombro en el programa pasado a un premio Nobel francés, o sea, a un premio Nobel que defiende la idea de que el virus es de origen humano. No estoy diciendo que ese sea el caso. O sea, vuelvan al programa anterior y van a ver eso. Pero el nombre de este premio Nobel es un virólogo francés que se llama Luc Antoine Montagnier, no, Montagnier, no, algo así. Y fue premiado con el premio Nobel de Fisiología en el año 2008. Ese es el nombre del virólogo que defiende esta idea. Y el otro dato que di, que también fue muy, muy general y no específico, hablaba yo de un Twitter que salió desde la Organización Mundial de la Salud, donde daban a entender que, según los datos del Ministerio de Salud chino, el virus, ellos descartaban el contagio hombre-hombre, el contagio entre humanos. Para ser más específico, busqué el Twitter, es del día 14 de enero del año 2020, y esto es lo que dice literalmente. Dice: investigaciones preliminares llevadas a cabo por las autoridades chinas no han encontrado una clara evidencia de la transmisión humano-humano en el nuevo coronavirus identificado en Wuhan, China. Esto es el 14 de enero del año 2020. El Twitter está ahí y quería ser más específico para que no crean que me inventé el dato. Es bien tragicómico esto porque creo que una semana después ya reconocen ellos que el virus se transmitía entre humanos y ya al poco tiempo se declara la pandemia. De hecho, el primer caso acá en Europa, lo dije también la semana pasada, que fue acá en Inglaterra, muy cerca de donde vivo yo, a escasas cuadras, se dio a finales de enero. A finales de enero ya teníamos 2 casos de coronavirus. Eso. Ahora, volviendo a la pregunta de Hans, que era sobre las vacunas. Disculpa, Hans. La explicación fue tan larga que acabo de dar que me perdí la pregunta. ¿Cuál era? Era sobre los datos de las vacunas. Si tú tenías tal vez allá algo más actualizado. Ok. Tengo datos por ejemplo, las vacunas, de acuerdo a la página Our World in Data, creo que es una página de la Universidad de Oxford,
Our World in Data. Muestra, es bien interactiva esta página, uno lo puede ver por mapa, que los países que van a la cabeza de este proceso, al menos con la primera dosis, tenemos a Israel con 63% de vacunados, Canadá cerca del 56%, Bahrein con cerca del 54%, Estados Unidos con casi el 50%, Chile también está muy bien, con la primera dosis está cerca del 55% de la población, Mongolia también 56%, y completamente vacunado, esto es con 2 dosis. El que puntea nuevamente es Israel hace mucho tiempo, hace mucho, desde el mes de abril más o menos, o incluso marzo, Israel ya pasaba el 50% de las personas completamente vacunadas, pero a día de hoy Israel tiene casi un 60% de personas completamente vacunadas, le sigue Bahrein con 45%, luego viene Chile, Chile es el tercer país con más personas completamente vacunadas, con un casi 42%, y Estados Unidos con un 40% y Inglaterra con el 37%. Esos serían como los datos en general en cuanto a primera y segunda dosis. No sé, ¿qué otra cosa? No, era más que eso, o sea, igual de las apreciaciones, no sé si Antilef tú nos podrías dar algo, digamos, para iniciar este episodio de este podcast relacionado al tema de las vacunas, algo así como un barniz de lo que va a ser. Bueno, aparte de los datos, creo yo que sería prudente hablar acerca de ya hablamos el episodio pasado, pero también hablar de la manipulación política que se les puede dar a las vacunas, si tiene que ver con el control de la población en cuanto a totalitarismo, o si se puede abordar por ese punto. También las visiones diversas que hay también dentro del mundo cristiano acerca si la vacuna tiene algo que ver también con la marca de la bestia, con el chip y todos esos temores que están bien instalados ahí dentro de las comunidades, que también pueden ser válidos, así que podríamos hablar mucho, pero empecemos por los datos, yo creo, luego vamos una perspectiva política de cómo se ha manejado la pandemia, que da también para pensar un poco en un control político de esto, y también un punto de vista, explorar el punto de vista de muchas congregaciones o de muchos cristianos acerca de si es la vacuna la marca de la bestia o tiene algo que ver con eso. Bueno, sí, también haciendo un pequeño flashback al episodio anterior, habíamos conversado que, de acuerdo a las publicaciones que nosotros tenemos disponibles, se decretó la pandemia por parte de la OMS en marzo de 2020. Entonces, como podemos ver, hubo podríamos decir, bueno, después de que pasan las cosas, es fácil hacer críticas, pero entre enero que mencionaba Daniel y marzo pasaron sus buenos meses entre que el virus estaba completamente dispersándose por todo el mundo. Y en ese sentido han pasado varias cosas, o sea, pasamos de cuarentenas bien complejas, los llamados lockdowns, ciudades completamente cerradas, países completamente paralizados, algunos desastres económicos, etcétera. Y sin duda cuando existen estos temas tan radicales, también viene la parte de la política. Sin duda alguna que el manejo que se le ha dado a la pandemia también ha sido bien interesante, lo revisábamos en parte la semana pasada, justo en la campaña presidencial de Estados Unidos pasó esto y ocurren estos fenómenos bien interesantes. En relación al control, a estos carnés, digamos, sanitarios, en cuanto a temas de libertad, yo creo que hay un montón de cosas que aportar. O sea, por ejemplo, cuando llegó la vacuna acá a Chile estábamos todos muy contentos porque éramos uno de los pocos países que se iba a poder vacunar y con un gran volumen de vacunas disponibles para toda la población. Nos sentíamos privilegiados, por decirlo de alguna manera, y esto nace, y lo conversábamos también entre nosotros, de una manera de poder abordar esta situación que fue como una anticipación al tema de las vacunas. Y llegaron las vacunas, bueno, Sinovac primero que todo acá a Chile y empezó un gran despliegue, digamos, para poder alcanzar a los chilenos, digamos, y a las personas que viven acá en Chile. En ese sentido, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué cosas podrían complementar de esta situación de vacuna? Podríamos, incluso en algún momento se habló del éxito chileno en temas de vacunación. Bueno, es complicado el tema por la situación política en la que se encuentra Chile hasta ahora. La pandemia llegó en el peor momento político de Chile en años. No sé, posiblemente desde el golpe militar, del golpe de Estado. Posiblemente Chile no pasaba por una inestabilidad política tan grande como se está viviendo desde el 2019.
Entonces la pandemia encuentra a Chile en una situación muy débil. Con todo esto, yo creo que el manejo no ha sido malo, para nada. Creo yo que la fortaleza de los gobiernos de Piñera, claramente no es la parte comunicacional. Comunicacionalmente son muy, muy pobres y hasta eh, necios, porque han cometido errores comunicacionales que han terminado prendiendo el pasto seco en el resto de la sociedad. Pero en términos técnicos, en manejo de catástrofe y estas cosas, yo pienso que son bastante buenos. Y no lo saben, no lo venden, no le sacan el brillo a esa gestión como deberían, creo yo. Porque la gracia de la vacunación en Chile es como ellos negociaron con las diferentes farmacéuticas. No solamente se limitaron, por ejemplo, a ir a Estados Unidos y a Europa a negociar las vacunas, sino también lo hicieron con los chinos, por ejemplo. Y consiguieron un buen número de vacunas y a buen precio. Creo que hace un tiempo atrás, algunos meses, escuchaba yo un programa que era específicamente sobre el cómo adquirió Chile las vacunas. Se adelantó, hizo los trámites, no sé si en abril, mayo del 2020, cuando en la Unión Europea recién en septiembre comenzaron a negociar las vacunas y tuvieron tremendo problema, tremenda polémica porque llegaron muy tarde las vacunas a la Unión Europea. En abril o mayo en Chile ya estaban negociando las vacunas y consiguieron que a Chile se le calificara no como un país con una fuerte ingreso per cápita. Se consiguió que a Chile se le viera como un país, como en el grupo de los países menos desarrollados o con el grupo de países con menor ingreso per cápita para así obtener las vacunas a mejor precio. Creo que toda esa gestión, hay un responsable directo de toda esa gestión exitosa, que el nombre se me va ahora, pero eso es finalmente lo que generó esta vacunación exitosa que hasta el día de hoy Chile, si sacamos a eh, Brahim, Bahrein. Bahrein creo que es. ese mismo. Si sacamos a ese país, es un país bastante pequeño, algo así como 3 millones de habitantes. Chile sigue tercero en cuanto a personas completamente vacunadas. Y en Chile lo que se destacó es el buen sistema de salud y el buen programa de vacunación, que sí, claramente Chile lo tiene hace bastante tiempo. Y en los medios, especialmente las personas no afines al gobierno de Piñera, destacaron más el programa de vacunación que la adquisición de las vacunas en sí. Porque podemos tener el mejor sistema de vacunación del mundo, pero si no habían vacunas, no valía de nada. Entonces yo creo que esa parte fue bien hecha. Ahora Chile ha tenido la mala fortuna de que el programa de vacunación se está dando justo en quizás la peor ola que ha tenido la región. La variante brasilera ha generado bastante estrago y ha dado pic de contagios en muchos países de la región, incluyendo a Chile. Pero a pesar de los contagios que siguen y no han menguado, siguen estando altos, creo yo que el número de muertes no es tan elevado, cosa que es bueno. Y las personas que han fallecido han estado principalmente dentro del rango de edad de las personas que no tenían las vacunas. Entonces, creo que también dentro de todo lo malo, que justamente venga esta ola en el proceso de vacunación, creo que ha sido positivo o ha sido bastante evidente el efecto positivo de las vacunas. Quizás no ha evitado completamente el contagio, pero sí ha evitado lo principal, que era que las personas llegaran a cuidados intensivos. Que las vacunas en sí, claro, no están diseñadas para evitar el contagio, pero sí, por ejemplo, en el caso de Chile, la idea es poder evitar que las personas lleguen a temas de hospitalizaciones críticos y que puedan, digamos, responder bien ante la infección del virus. Y en ese sentido, es bien interesante porque, bueno, las vacunas, todas las que están, digamos, a nivel comercial, tienen ciertos mecanismos de acción y están enfocados, digamos, en protegernos contra esta enfermedad. Pero más allá, tú tocaste un punto interesante que no podemos también ignorar, el hecho de que nosotros teníamos una elección muy importante en abril y producto también de toda esta situación que tú mencionabas y el aumento del tema de los contagios, esa elección se tuvo que correr para otros meses, o sea, se tuvo que postergar y sin duda causó en parte polémica y también ahí se acusó un poco entre que había un manejo del tema político porque se podía afectar, digamos, el equilibrio de la votación hacia un lado, hacia el otro. O sea, como que a lo que quiero llegar con esto es que todo este tema del coronavirus, todo este tema de las vacunaciones está también anclado a temas de manejo, de interpretación, de sacar partido político, de empujar ciertas figuras. Ya vamos a hablar de un médico que también apareció a nivel internacional con varias intervenciones preocupantes y también un poco hilarantes. Y
todo esto nos lleva, estamos en este proceso de entender, creo yo, la pandemia, entender los procesos de vacunación, entender qué tipo de sociedad vamos a hacer después de esto, etcétera. Hay una serie de incógnitas que naturalmente no vamos a desarrollar completamente en este episodio, pero sí vamos a ir haciendo algunos énfasis, como por ejemplo, este tema. Sí, Daniel, adelante, Díaz. No sé si vamos a tocar el tema ahora más adelante, pero justamente ahora que hablaba yo de la eficacia que ha mostrado la vacuna en cuanto a que se ha reducido el número de hospitalizaciones en el rango de edad de las personas que han sido vacunadas, eso, por eso no sé si el tema viene ahora o más adelante en el programa, pero lo complicado que es las personas que teniendo este beneficio, dado bueno, nosotros somos un programa cristiano, por la gracia del Señor, la gracia común que le da el conocimiento al hombre para poder desarrollar de forma tan, en tiempo récord, nunca en la historia, yo creo, de la virología, no sé qué campo le pertenece esto, se habían desarrollado vacunas a la velocidad que se desarrollaron. Están disponibles, tenemos el privilegio en Chile de ser de los pocos países que tienen vacunas disponibles y la gente rechaza ponerse las vacunas. Yo entiendo, la semana pasada hablábamos de que el manejo político ha sido bastante nefasto también. Entonces, lo malo que se ha manejado políticamente y comunicacionalmente el tema de la pandemia genera resquemores. Pero aún así, creo yo que es preocupante cuando un porcentaje de la población voluntariamente no se quiere vacunar. Y me preocupa mucho más cuando parte de ese porcentaje de la población viene desde nuestras congregaciones. Y lo más preocupante todavía es que ya no es por un tema, no es por un tema científico, no es por una discusión más científica de que tienen como ciertos resquemores, ciertos prejuicios de que no creo que la vacuna sea efectiva, sino que a mí lo que me preocupa es cuando hay argumentos teológicos y escatológicos de fondo. Eso ya es cuando el problema ya pasa a ser de la enseñanza que están recibiendo en la iglesia. Cuando relacionan este tema con, no sé, con la marca de la bestia o con lo que sea, a uno le suena irrisorio y pareciera que fueran grupos aislados, que nunca te va a topar con uno, pero antes que empezáramos a grabar esto hoy, Hans me cuenta de un caso que él conoce y yo escuché una historia muy parecida y son casos diferentes, muy parecidos. Personas que se negaron a vacunarse porque tenían temores a que esta vacuna tuviera relación con ciertos eventos apocalípticos y ahora están contagiados. O sea, parece que los dos casos que el que cuentas tú y el que conozco yo se terminan contagiando del virus. Entonces, esa irresponsabilidad creo yo que es necesario abordar especialmente dentro del mundo pentecostal. Si tenemos la bendición en Chile de tener vacuna, creo que es una irresponsabilidad que las personas se nieguen y especialmente que se nieguen con un argumento teológico mal entendido, con una escatología defectuosa. Creo que es un tema bastante sensible. No son pocos los casos que he escuchado. Y eso me preocupa bastante. Si no sé si tú, Antilef, quiere complementar lo que está diciendo Díaz. Sí, bueno, yo soy de esas personas irresponsables que no se ha vacunado. Aún teniendo la oportunidad y todos los medios disponibles, todavía no me vacuno. Ahora, ¿Pero tu argumento es escatológico o es diferente? no, mi argumento no es escatológico, simplemente es, en este caso, tomar un poco más de tiempo y ver, yo convencerme por mí mismo cómo reacciona todo el resto de la población que ya ha sido vacunada. Mis papás han sido vacunados, mis hermanos, y yo ahí estoy esperando a ser el último, yo creo. Y en ningún momento he pensado en no vacunarme, pero sí tomar un poco de precaución, y tampoco es que voy a andar juntándome con un montón de personas, siempre guardando la distancia y considerando también los consejos de los expertos en este tema. Pero sí creo que hay varias preguntas ahí que pueden estar influyendo en comunidades en específico, por ejemplo, o resquemores con respecto a la vacuna. Por ejemplo, si la vacuna es o no efectiva, ya que se dio en tiempo récord, por ejemplo. Yo ahí escuchaba a un doctor que se llama doctor Subin Damani, y que estuvo en un podcast con Mikaela Peterson, que es la hija de Jordan Peterson, y que él hablaba precisamente de esto, de que es muy justificable de que la población tenga muchas dudas con respecto a la pandemia, porque ha sido todo tan rápido, un proceso muy rápido con respecto a las otras vacunas, por ejemplo, que se demoran años, 2 años en poder desarrollarse o mucho más, y es principalmente porque no hay una población dispuesta o un grupo de personas dispuestas a ser los sujetos de pruebas de las vacunas.
Pero en este caso, como es un virus que se está dando en todo el mundo, hay muchos casos de personas infectadas, fue muy fácil en este caso adaptar la tecnología existente o llevar una investigación rápida porque había muchos sujetos de prueba dispuestos voluntariamente a probar y a ser testeados. Dani. Y más cosas también, por ejemplo, el SARS-CoV-2 no es un virus que sea algo completamente nuevo, había habido algo muy similar el año 2005, 2004, no sé, que fue con el SARS, el primer COVID, o el primer SARS-CoV, el MERS creo que también era muy similar, pero aparte, cuando se pone en cuestionamiento a las vacunas, por ejemplo, o a la vacuna del COVID, yo siempre digo, ¿cuál vacuna? O sea, ¿cuál es la vacuna que genera el resquemor? Porque hay por lo menos 4 modalidades diferentes de vacuna, no sé, Hans me puede corregir, por lo menos 3 o 4 diferentes, está la de ARN, está la del virus atenuado, bueno, Hans creo que la semana pasada las nombró, pero, por ejemplo, las vacunas que son de base ARN, creo que es la Pfizer y la Moderna, esa tecnología se estuvo desarrollando por algo así de 30 años, creo. Entonces era algo bastante bien estudiado, algo ya estaba trabajado con antelación, y lo que ocurre acá, en la ciencia, lo que depende mucho es de los recursos económicos, obviamente. Entonces, mientras más recursos económicos tenga un área, con mayor rapidez avanza. Entonces, lo que ocurrió acá con esta pandemia mundial es que todos los recursos vinieron en masa a los programas de vacunación. También eso aceleró bastante todo el proceso. Entonces, creo que las preguntas son válidas. Tampoco estoy del lado de los talibanes que no te permiten ni siquiera cuestionarte. Hay preguntas que son completamente válidas. Yo me he topado con gente así, me he topado con gente como que si uno se hace preguntas en torno a las vacunas, es como para que no, tú eres antivacuna, tú eres anticiencia, y se toman este tema como casi si fuese un partido de fútbol o si fuese una discusión una discusión teológica, no sé. Pero podemos cuestionar, no debe haber dogmatismo, pero también busquemos honestamente las fuentes para llegar a las respuestas que nos estamos haciendo. Yo personalmente respeto a las personas que no se quieran vacunar, porque creo ya pasa a ser por la responsabilidad personal. Cada cual va a las fuentes que encuentra y toma las decisiones maduras que tiene más a la mano. A mí lo que me preocupa, vuelvo a la idea que di antes, porque nosotros pertenecemos a iglesias pentecostales. A nosotros nos corresponde también aportar dentro de las iglesias en el conocimiento teológico. Bueno, pertenecimos en algún momento a iglesias pentecostales, ya que me hacen gestos acá. Yo sigo perteneciendo a iglesias pentecostales y dentro de nuestras congregaciones viene este rechazo, pero ya no es el argumento no es que la vacuna se desarrolle en poco tiempo, el argumento no es la manipulación política que se le ha dado al tema, donde hay quienes se abanderan por la ciencia y terminan simplemente siendo agentes políticos de una candidatura presidencial, como el ejemplo de Fauci, que creo que Daniel lo va a tocar. Pero a mí lo que me preocupa es cuando el argumento es teológico. Es como, no, es que esto es la marca de la bestia, si nos ponemos esta vacuna, entonces viene el Señor y nos va a dejar acá. Es complicadísimo eso, es complicadísimo. Yo creo que a mí me complica más que cualquier otro caso, son estos casos que ponen a la vacuna como la marca de la bestia. No sé qué opina Hansi. Yo creo que ahí tendríamos mucho rato para hablar de eso, porque de dónde salió o de dónde salen estos temores, quién los esparce y quiénes los reciben. Y generalmente los que los reciben son las denominaciones pentecostales, y sin ningún fundamento ni siquiera bíblico o teológico, porque tú le dices, porque es la marca de la bestia, listo. Pero te aseguro de que muchos de ellos ni siquiera han estudiado bien el Apocalipsis, no sé si tienen una visión con respecto al apocalipsis histórica, no sé, preterista o un montón de... Ni siquiera se han cuestionado eso, pero sí cuestionan la vacuna con la base o con el fundamento de que puede ser la marca de la bestia. Entonces, ahí yo creo que está el gran problema. Claro, porque incluso uno se topa con personas que dicen, no, yo no leo el Apocalipsis, a mí me da miedo. O claro, o Daniel 12, ni lo toco porque es muy complejo. Y más allá de ese tema teológico que sin duda, bueno, siempre vamos a tener falencias porque estamos, yo creo, en un constante aprendizaje, sobre todo a los que nos interesan, más allá del tema escatológico, sino que el tema de nuestra relación propia con Dios, y siempre estamos buscando, digamos, a través de Jesucristo, poder acercarnos a Dios. El hecho de restarse, digamos, de una vacunación producto de los miedos a las vacunas, a la falta de definición de esto, a desconocer, digamos, cuáles son los mecanismos de acción de las vacunas, también nos lleva a errores, pues, a errores como los que comentaba Díaz inicialmente, de personas que dicen, tanto por temas teológicos, por desconocimiento,
de cómo son los mecanismos de acción, cómo funcionan, etcétera, a rechazar la oportunidad de poder vacunarse sin hacer un análisis. Entonces, por ejemplo, el Center for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, del llamado CDC, indica básicamente que hay varios tipos de vacunas. Entonces, Díaz mencionaba, por ejemplo, Pfizer y Moderna como vacunas que utilizan RNA mensajeros, que vendrían siendo como el nuevo tipo de vacunas, entre comillas, lo cual es cierto. Y estas tecnologías son bien interesantes porque colocan un RNA mensajero que es digamos, es información genética lábil, bastante lábil, y la encierran, ¿cierto?, en nanopartículas lipídicas. Básicamente eso es la vacuna en estos dos casos. Y lo que se hace, bueno, se inyecta ahí, lo que hace el RNA mensajero se codifica en el citoplasma, digamos, al interior de la célula, donde llegan estas nanopartículas y entra este material genético, y ahí se empieza a hacer toda una situación por ejemplo, traducción, transcripción, etcétera. Son procesos del llamado dogma de la biología molecular para sintetizar una molécula viral que va a ser identificada por el sistema, digamos, inmunológico de cada persona y va a responder. Y en esa respuesta, después, cuando llega el virus, ya hay, digamos, anticuerpos disponibles para poder responder contra la infección. Eso por un lado, así más o menos es un resumen muy burdo lo que estoy haciendo de cómo funciona este tipo de vacunas de RNA mensajero tipo Pfizer y Moderna. También están las otras, las vacunas tipo vector. En este caso, para el coronavirus se utiliza un adenovirus que digamos, es el vehículo, es otro virus, y interiormente viene información genética, pero ahora no es un RNA, sino que es un ADN o DNA. Y lo que hace este DNA, por ejemplo, es se acerca a la célula, ingresa, llega al núcleo de la célula. En este caso nosotros somos células animales, tenemos núcleo dentro de nuestra célula, llega ahí, no se mezcla, básicamente de acuerdo a lo que indica la seguridad de la vacuna, nuestro DNA o ADN con el ADN de la vacuna. Este codifica también para una proteína viral que es reconocida posteriormente por el sistema inmune y se generan estos anticuerpos especiales. Y por otro lado, La AstraZeneca, sí, Oxford AstraZeneca y la que le llaman Johnson Johnson o la de Janssen. También tiene, digamos, la misma idea. El virus entra básicamente con una interacción a través de una proteína, codifica para algunas proteínas estructurales la información genética del virus, y una de esas es la llamada proteína S. Esa es la proteína, digamos, blanco para hacer el diseño de las vacunas. Esto significaría que básicamente lo que se busca es, primero que todo, evitar que el virus entre a las células y también, idealmente, destruir, digamos, las partículas virales. Eso, les digo, lo que estoy comentando acá es algo bastante burdo. Nosotros no somos especialistas, digamos, en nada. Opinamos de todo, pero nos tratamos de informar lo que más podemos. Como les comentaba, yo no soy virólogo y este vendría siendo como el mega hiper resumen de cómo funcionan las vacunas. Y para que no se me vaya, también para el tema de coronavirus, están las vacunas también, o parte de todo el set de vacunas o de los tipos de vacunas, están las vacunas inactivas. Y en este caso, ahí es donde entra la vacuna de Sinovac. Es decir, el virus es inactivado a través de de un modo físico, por ejemplo, subiendo temperatura o algo de esa índole, y esa se convierte finalmente después en la vacuna. Es decir, el virus viene inactivo, el sistema inmune reconoce esa partícula extraña, genera anticuerpos contra el virus, y eso es básicamente lo que a nosotros nos mantiene protegidos desde el punto de vista inmunológico. Vuelvo a decir lo mismo, quiero hacer énfasis en esto es algo, lo que yo comenté, pueden encontrar mucha más información en internet, es básicamente algo muy burdo lo que yo estoy comentando. Cada vacuna tiene sistemas y mecanismos de acción bien elegantes, digamos, clásicos en algunos casos, como por ejemplo el de Sinovac, y bastante elegantes como el de las otras vacunas que se están utilizando. Pueden encontrar mucha más información en internet, pero volviendo al tema y haciendo este gran paréntesis. La pregunta sería, ¿cuál de esas sería la marca de la bestia? Ahí vamos, es que ahí voy, y ahí es como pregúntale al experto, y aquí le voy a dar el pase a Antilef, porque estábamos hablando de los expertos, y dentro de todo lo que se ha visto en la red, sobre todo, apareció el doctor Anthony Fauci dando no sé qué tipo de señales, pero de que quedó muy mal parado, quedó muy mal parado. No sé, Antilef, si tú nos puedes dar el contexto de las opiniones que tuvo el doctor Fauci en todo este tiempo en relación al coronavirus, vacunas, etcétera. Yo no soy experto en Fauci, pero
Aquí no somos expertos en nada y opinamos de todo. He tenido la oportunidad de ver sus... pero bueno, el contexto, Fauci es un consejero, así como medical advisor del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, él ha tenido ya experiencia en varias presidencias y digo yo, porque últimamente creo que están no tan destacado. Era un consejero destacado, era del Instituto de Salud, Nacional de Salud, y así un montón del Instituto de Enfermedades Infecciosas también de los Estados Unidos. Cuando salió y apareció la pandemia, estaba Trump en el poder y ahí Fauci estaba como consejero principal. Primero, Fauci desestimó un poco la pandemia y dijo que no era una real amenaza para la población. Luego viene a decir un par de semanas después que era un problema grande. Primero dijo que no era una mayor amenaza, así claramente, y está documentado en los medios, ustedes lo van a ver si a googlear un poco, y después dice que sí es una real amenaza y que lo comparó con un tipo de resfriado, sin tampoco considerar que se venía la pandemia. Luego ya cuando llega la pandemia y es considerado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, Fauci desestimó el uso de mascarillas y dijo que las mascarillas no eran necesarias. Y después volvió a decir, tiempo después, ahora, y esto fue hace un par de semanas, bueno, un par de semanas después, dijo que las mascarillas eran absolutamente necesarias y todos debían utilizar mascarillas. Y resulta que hace un par de semanas atrás sale Fauci diciendo que en realidad, si tú estás vacunado y si tú estás en un entorno controlado, no debieras por qué usar mascarilla. Y así un montón de otros temas otras apariciones que Fauci ha sido citado al Congreso y ha pedido explicaciones por el uso político de la pandemia, si ha recibido plata del gobierno chino o la institución de Fauci ha donado plata también para esas instituciones en China. En realidad, todo este tema de la pandemia en Estados Unidos sobre todo ha dado lugar para que se politice un poco la pandemia y se utiliza la pandemia en favor del presidente. O sea, la pandemia al principio todos decían que Trump era poco menos que un demonio porque no había tomado las medidas necesarias y ahora, curiosamente, le están dando la razón a Trump en muchas de las medidas que se tomaron. Aun cuando se prometía a Biden como el salvador y el mesías en cuanto al tema de la pandemia, que iba a inyectar recursos económicos, que iba a ser una persona que iba a restaurar la ciencia al gobierno. Y en realidad que vemos que un uso político de la pandemia para beneficios de alguien. En este caso, ¿quién es ese alguien? Ahí está, hay una pregunta válida. Porque ¿quién se beneficia de la pandemia? Ahora, cuando ustedes hablaban o hablábamos de la marca de la bestia, ya quizás quiero moverme un poco a otro tema, y si nos preguntamos de las libertades que se están quitando o producto de la pandemia, nos estamos viendo afectados en cuanto a nuestras libertades. Y ahora podríamos abordar el tema de los pasaportes sanitarios, los pasaportes verdes que le están llamando. Probablemente la vacuna no sea la marca de la bestia, pero sí hay algo que sí se parece en cuanto a las libertades, que es, por ejemplo, que alguien que no está vacunado, que una cierta persona, una cierta cantidad que no está dentro del sistema sanitario, no va a poder salir de su ciudad de origen o que tal vez no se va a poder mover a otro país. Entonces aquí vemos que también hay un tema de poder también. Por ejemplo, si tú no tienes un tipo de vacuna de un fabricante, tal vez vas a tener problemas si tú quieres moverte a otro país. ¿Qué tan cierto es del control o de una plataforma común mundial a través de este pasaporte sanitario y cómo nos podría afectar? Yo creo que una pregunta que podríamos hacernos también y tratar de responder. Y aunque no crea completamente ni ciegamente en la inteligencia de los pueblos para tomar decisiones a modo general, pero sí creo que las personas tienen o deben tener el derecho a elegir al menos. En el caso, por ejemplo, de esta situación, acá en Chile recientemente se está aplicando esta especie de como de carné sanitario y yo he visto, bueno,
críticas de un lado para otro, más que todo políticas, pero no centrado en un tema esencial del hombre que no está todavía resuelto, que es la libertad. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía, estamos todavía empezando o, no sé, pensando o repensando qué es lo que son las libertades de acuerdo a esta situación de pandemia. ¿Me vacuno o no me vacuno? Me vacuno porque me van a dar un pase que me va a permitir viajar de región libremente, o por mi ciudad o por mi barrio. Pero verdaderamente, ¿estoy yo eligiendo eso con todo lo que corresponde? O sea, ¿estoy completamente libre para elegir o me están haciendo elegir esto y lo pintan como una libertad de movilización, pero no una libertad individual? A eso es a lo que quiero llegar. Entonces, yo estoy a favor de la libertad individual, de que yo pueda elegir vacunarme o no. Por lo tanto, este tema del pase sanitario para mí es un tema bien interesante. Suena bien bonito poder moverse, por ejemplo, de un país a otro, de un continente a otro, de una región a otra, pero ¿a qué precio? Y esa interrogante yo creo que no la vamos a poder resolver en este programa ni en una serie de programas, pero me llama la atención que esto sí se puede presentar, como tú lo mencionaste, Antilef, para algún tipo de manipulación de población e incluso control de la población. Por ejemplo, no pueden ingresar a Chile o no puede salir de Chile todas las personas que no tengan esta vacuna en particular. ¿Y ahí qué haces? Te cuartan tu libertad de poder moverte. Y si te vacunaste con la otra y no te dijeron antes, por ejemplo, ¿qué hiciste? Cometiste un error, no te vas a poder mover, no vas a poder, no sé, ir a trabajar. Y el día de mañana, y esto, yo sé que esto ya para pensar en algo bien extremo, tal vez todo este tema del coronavirus, si es que está diseñado, si es que fue liberado intencionalmente, se toma como para un gran ensayo general de cómo debería funcionar el mundo más adelante. Y eso, si tú coartas la libertad a través de políticas, a través de este sentido humanitario, sanitario, te puede traer problemas en un futuro. No, tal vez no con el coronavirus en sí, sino que con otro tipo de situaciones que se pueden dar el día de mañana. Y esto funcionaría, como ya lo mencioné, como este gran ensayo general. Esta es una óptica. Yo lo que quiero decir, con esto le doy el paso a Daniel Díaz, es que me parece peligroso, digamos, no tener la libertad de hacer lo que tú desees hacer y que te estén como de alguna manera obligando, número uno, o sugiriendo fuertemente, por decirlo de alguna forma, a que te vacunes. Y por otro lado, que con cierta situación que te dicen que si tú no te vacunas, el día de mañana no te vas a poder mover físicamente de un lugar a otro. Eso me parece un poco peligroso. Díaz. Más que nada, tomando un poco las últimas cosas que comentaba Antilef y lo que comentabas tú, la marca de la bestia, volviendo a esa idea, obviamente cuando nosotros hablamos de este tema se habla en clave dispensacionalista, premilenialista, pretribulacionista, premilenialista, que es como la escatología clásica de las iglesias pentecostales. Entonces se ve el retorno de Cristo como un evento futuro y previo al retorno final, en dos etapas, un rapto y después una segunda venida, y previo a su retorno, se supone que se va a desarrollar un sistema mundial donde la marca vendría a ser un control puntual vendría a jugar un rol de control social, que no se puede ni comprar ni vender si no la tiene. Entonces, en esa clave, desde esa lectura escatológica, cualquier cosa que restrinja libertades pudiese ser interpretado como una posible ensayo para la marca de la bestia. Eso más que nada, porque obviamente cuando hablamos simplemente de escatología, no todos tienen esa visión futurista ni de tribulaciones, ni de, obviamente, una marca literal, algo que literalmente se va a poner en la mano o en la frente. Dentro del contexto pentecostal hace sentido, aunque no creo que todos hagan esta lectura. Yo pienso que la marca de la bestia es porque sí nomás, o muchas veces no tiene mayor desarrollo, creo, en muchos de los que interpretan que estas vacunas son, de cierta manera, el principio de la marca de la bestia o la marca de la bestia en sí. Y en cuanto a lo otro que ustedes comentaban, de esta entrega de libertades a cambio de seguridad, ya lo habíamos comentado, creo, la semana pasada. Ante la posibilidad de que te garanticen mayor seguridad, creo que el humano con bastante facilidad cede a sus libertades, cede terreno a la libertad. El ejemplo que dábamos la semana pasada del control en los aeropuertos, cómo cambió drásticamente el tránsito en los aeropuertos desde el 11 de septiembre del 2001. Entonces creo yo que posiblemente la pandemia traiga algo similar. No sé hasta qué punto sea esto permanente o no, pero el hecho de que nuestra movilidad esté sujeta
no solamente a vacunarse, como decía Hans, sino que a tener una vacuna específica, creo yo que va justamente en esa dirección. Ahora, la pregunta es, ¿esto va a ser algo permanente? ¿Es algo que se queda o algo que va a durar lo que dure la pandemia? No sé, la pandemia como tal, no sé qué proyección tenga. La efectividad de las vacunas, no sé cuán prolongada sea tampoco. No sé si de aquí al 2022-23 vamos a tener que pasar por una segunda o una tercera ronda de vacunación y que esa ronda de vacunación también traiga consigo limitaciones en la movilidad. No sé, el panorama es tan incierto que para mí sería entrar a especular netamente. Mire, y también me gustaría ir reenfocando, digamos, ya lo que tanto los dos Danieles han hablado acá de cómo se lo toma esa persona que ustedes saben, por lo de las últimas bancas. ¿Cómo lo ven? Ese que escucha estas situaciones, y Daniel Díaz compartía, ¿cierto? Algo bien cercano que yo vi de gente que decía no se vacunen porque esta básicamente es la marca de la bestia, y me parece una tremenda irresponsabilidad. De verdad que desde mi perspectiva, ese tipo de llamado y utilizando incluso la confianza de hermanos, la inocencia de algunos, para hacer ese tipo de llamados, para mí, no sé, es como repudiable. Así lo llamaría yo, teniendo tanto tema y tanta otra situación, y en vez de enfocarse en un mensaje cristiano, empezar con este tipo de situaciones que no aportan, digamos, al crecimiento espiritual de las personas, en lo que al cristianismo significa. Me parece que son actos, pero deplorables, desde el punto de vista de algunos predicadores que se han tomado estas licencias y de vivir así, de vivir asustando un poco, ¿por qué no decirlo? Asustando un poco a sus cercanos, a los que creen en ellos. Aquí estamos hablando círculos familiares, círculos de amistades, gente que no se ha vacunado porque hay amigos, hermanos que tienen tanta influencia en la congregación, que cuando les dice usted no haga esto, hay gente que no lo hace, y estamos hablando en un tema, en un panorama completo, donde esa persona no analiza la situación, no se pregunta qué pasa si se pone o no la vacuna, sino que sigue ciegamente a aquel que dice no se ponga la vacuna porque esta es la marca de la bestia. Y para algunos puede ser algo como bastante, esto lo podemos tomar desde una óptica, digamos, también cómica, digamos, una caricatura. Pero si tú hablas desde la perspectiva de la salud de una persona o de una salud de un grupo familiar, yo lo que mencionaba Daniel Díaz en mi caso, de lo que yo escuché, que es de gente cercana a mí, es un hecho real. Es personas que dicen no se vacune porque esto puede ser la marca de la bestia. Y no se han vacunado. ¿Y qué pasó? Lamentablemente llegó la enfermedad esta, afectó a personas jóvenes que no estaban justamente en el rango de vacunación, menores alrededor de 30 años, menores de 30 años, menores incluso de 40 años, y la vacuna los azotó. Y ahí recién se asustaron, y producto de estos ejemplos, ahora están pidiendo que por favor los vayan incluso a vacunar, o están haciendo, digamos, rápidamente toda la gestión para ir a vacunarse, toda la logística para ir a vacunarse. Imagínense, estamos hablando de ese tipo de vuelta carnero. Y a mí me parece grave que se den estos mensajes así de usted no haga esto a título personal, sin tener, como decía Antilef, algún tipo de fundamento de decir por qué no, sino que solamente porque yo entiendo que esto es la marca que nos va a llevar básicamente a la perdición. Antilef. Bueno, yo creo que esto es para cerrar ya. Yo tengo bueno, casi toda mi familia se ha vacunado y tengo mi cuñada que ha tenido todas las enfermedades posibles, todas. Ha estado muchas veces hospitalizada, muchas veces al borde de la muerte y vuelve de nuevo a la vida. Y justo le dio COVID hace poco y ella tenía la vacuna. Que yo creo que si no hubiese tenido la vacuna, esta es la vez en que ya no la cuenta, porque ya su sistema inmune está súper débil, tiene un montón de otros preexistencias que si probablemente la pilla el COVID sin la vacuna, no estaría contando y no estaría con nosotros. Ahora, yo creo que aquí yo también, una razón por la que no me he vacunado es porque sé que vamos a terminar todos vacunados en algún momento y que probablemente por este tema de los pasaportes verdes o los pasaportes sanitarios,
van a tener que actualizarse las vacunas y vamos a tener que estar en un proceso, yo creo, de vacunación, ahora de especulación solamente, pero un proceso de vacunación cada cierto periodo de años que sí o sí vamos a terminar todos vacunados. Lo otro ahora, ¿quién se beneficia de esto? ¿Quién se beneficia de todo esto? Obviamente hay un gran negocio, que eso sería tema para otro podcast. También, si lo vemos por la restricción de libertades y lo que habla George Orwell del Gran Hermano y que nos dirigimos hacia una sociedad totalitaria de un control absoluto, probablemente este sea el paso a esa visión orwelliana, o probablemente también sea lo que dice Aldous Huxley en su libro A Brave New World, o Un Mundo Feliz, un poco a tener una sociedad de que se pueda elegir quién puede vivir y quién no. Sin embargo, nosotros como cristianos yo creo que no hacemos no sé, creo que se malentienda, pero no es ningún aporte el que nosotros creamos que la vacuna es la marca de la bestia o no, porque si creemos en la soberanía de Dios hay un plan, sea cual sea nuestra postura escatológica, hay un plan trazado por Dios y ese plan se va a cumplir. Las autoridades también, hay este otro tema, el cuándo obedecer a la autoridad y cuándo no, cuándo cuestionar la autoridad, cuándo no, porque en este caso cuando tú hablas de esa autoridad o un pastor, por ejemplo, que una autoridad que dio una orden, o alguna otra persona que da una orden a sus feligreses o a gente que los sigue, que no se vacunen, también las personas tienen esa capacidad de cuestionar la autoridad cuando corresponde. Quizás no con atrevimiento, pero tal vez desobedeciendo ese mandato que no es sabio. Entonces, yo para finalizar creo que debemos pensar que se va a hacer la voluntad de Dios finalmente. La pandemia va a seguir un curso, va a morir quien tenga que morir. Ahora, si nosotros tenemos la oportunidad de no contribuir y no de vacunarnos cuando tengamos que hacerlo, debemos hacerlo. Pero sí, el mundo va a seguir su curso y se va a hacer la voluntad de Dios, y nosotros, sea como sea, no vamos a poder evitarlo. Por más que nosotros no interpongamos y pensemos muchas cosas, se va a hacer la voluntad de Dios y se va a cumplir lo que dice en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Así que yo creo que independiente de nuestra visión, independiente de lo que nosotros pensemos acerca de la pandemia, debemos ser cautos y debemos también entender de que todo esto se mueve bajo la voluntad de Dios y que para allá vamos, estamos en su voluntad. Bueno, otro comentario que quería hacer yo, ya cerrando. La pandemia ha estado desde el principio rodeada de muchas incógnitas. Creo yo que a medida que vayamos avanzando, vamos a tener más claridad en muchos temas. Es bastante peculiar por el alcance que ha tenido, la época de la historia que se ha dado. Una pandemia como esta no se daba, creo que de la mal llamada gripe española, de esta magnitud, de este alcance, y se da en esta época de mucho avance científico. Entonces, la universalidad de las vacunas en cuanto a requisitos también puede que responda a eso, al hecho de que básicamente cada rincón del mundo está inmerso en este problema. Porque si es por que te pidan vacunas específicas para viajar, tampoco no sería la primera vez que ocurre. Ya he vivido en 2 países diferentes y antes de irme a Estados Unidos sí me pidieron ciertas vacunas. Me tuve que poner ciertas vacunas que era parte del proceso de visado. Entonces, lo que llama la atención con el tema del COVID es que parece ser un requisito universal y responde también un poco eso al fenómeno de la pandemia. Nada, yo trato de ser un poco más cauto, mirar, ver y nada, las personas, yo defiendo la libertad que tengan para cuestionarse. Si alguien tiene dudas de la pandemia, o sea, tiene dudas de la pandemia, tiene dudas de las vacunas, es válido, o sea, está bueno que tengan dudas. Lo importante es que seamos responsables a la hora de búsqueda de información y tratar de, si tenemos dudas, si no somos expertos, no enseñar a otros. Y es un poco lo que pasa con esta gente que va generando dudas en otros y especialmente con los peores argumentos posibles. Entonces, tratar de ser cuidadosos con eso, porque no es un tema simple. O sea, si yo voy y le digo a mi familia o le digo a mis padres viejos, ancianos, por ejemplo, que no se vacunen, cuando los primeros afectados, sobre todo en las primeras olas de esta pandemia, eran los ancianos y mis papás se mueren a causa de mi irresponsabilidad, yo pienso que es algo
para tener en cuenta. No es un juego simple esta pandemia. Todavía estamos en ella y creo que hay que ser bastante responsable. Con eso yo creo que cerraría mi participación. Por mi parte, para concluir, quiero hacer énfasis en algunas cosas. Primero que todo, nosotros nos referimos, o personalmente yo me refiero al tema de las confianzas, a los liderazgos informales que de repente se dan en ciertas congregaciones o en ciertos círculos, y a la influencia que tienen estas personas sobre otros. Y personas que por ese liderazgo, por esa influencia, por esa confianza, creen y son mal guiados. Y creo que hay muchos casos, y no solamente se han dado la pandemia, sino que en varios otros tipos de consejos se ven personas que en su inocencia, en su ignorancia, se ven arrastrados a tomar malas decisiones producto de estas confianzas. Finalmente también decir, y en el caso de las vacunas, aprovechar esta plataforma para hacer un llamado a que las personas se vacunen. Y cuando hablamos también, o cuando yo hablo personalmente de los cambios a nivel de estas vacunas, es el trasfondo de la libertad, que va más allá de si me pongo una vacuna para ir a un lugar o no, sino que es qué hay detrás de mi libertad y poder pensar en esos términos sobre nosotros como seres humanos en lo que es la libertad. Les agradecemos que estén junto a nosotros, les hacemos también un llamado a que nos sigan, que le den me gusta, que nos comenten. Nosotros muy felices de poder tener contacto con ustedes. Nos veríamos en otra oportunidad, en otro episodio. Y hasta luego. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao. Este fue un capítulo de La Última Banca. Los esperamos en el próximo programa.